Café Jurídico, episodio 144. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy martes, día 5 de octubre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Yo antes de ser abogado era informático. De hecho, mi primer proyecto empresarial, allá por finales de los años 90, era una pequeña empresa de microinformática donde montábamos ordenadores, los reparábamos, además elaborábamos páginas web. Sí, como lo oyes, en los años 90. Ha llovido un montón desde luego y reconocer esto no me hace nada joven. A mí me hace gracia todo esto de la digitalización porque yo ya en el año 98 tenía mi propia página web. De hecho, fíjate si han cambiado las cosas que mi primer dominio.com me costó más de 60.000 pesetas. Para los más jóvenes unos 360 euros, aunque lo cierto es que en esa época 60.000 pesetas venían a ser, yo creo que hasta más de 600 euros en verdad, pero bueno. Y ahora un dominio viene costando en torno a unos 6 euros. Después más adelante, ya en la década de los 2000, mientras estudiaba Derecho, monté un ISP. Y bueno, ya pasamos a palabras mayores porque me dedicaba a la administración de servidores Linux y al diseño y creación de páginas web, de marketing online y todas esas cuestiones. El hecho es que a mí me encantaba arreglar ordenadores y buscar fallos de seguridad en los servidores, en las webs que programamos y demás. Era como un hobby, un reto, y cuando daba con la solución, la gente me decía, ¿cómo se te ocurrió hacer tal o cual prueba? Yo supongo que la respuesta a esa pregunta se encuentra aún más atrás. Cuando era un niño y me pegaba los fines de semana programando en BASIC con un Spectrum 128K para hacer pequeñas aplicaciones y depurarlas. Imagínate la de horas que le echaba y la de vueltas que le daba al código, a veces copiado de las revistas de la época y a veces de creación propia, que recuerdo a mi padre insistirme en que lo dejara e hiciera otra actividad, que me fuese y me diese el sol un poquito. Y es que podía estar literalmente todo el fin de semana y semana tras semana de manera autodidacta intentando aprender a programar y por ende efectuando pruebas y más pruebas sobre el código para que funcionara. Y por desgracia la mayor parte de las veces no lo conseguía. Muchas veces incluso entre semanas, que no me dejaban poner el ordenador, le daba vuelta a la cabeza a cómo hacer tal o cual cosa para conseguir el resultado deseado. Lo cierto es que al final aprendí bastante y bueno, eso me hizo ser autodidacta y, como muchos dicen, los que aprendimos a programar en BASIC tenemos la cabeza un tanto tocada, como para encontrar soluciones a problemas que ni siquiera se han llegado a materializarse aún. Muchas veces en la vida hay que ser conscientes de lo que puede ocurrir para que no suceda. Esta máxima, que yo creo que con el tiempo y la experiencia es algo que en muchas profesiones vamos acuñando de manera consciente o no, nos permite ver riesgos y situaciones que de otra manera sería difícil. El caso es que cuando las circunstancias de la vida me llevaron a cambiar mi rumbo profesional y estudiar Derecho, lo abordaba de la misma manera que cuando estudiaba programación. Y al final me di cuenta que cuando asesoramos a un cliente o llevamos su defensa técnica, se hace imprescindible también ser consciente de lo que puede ocurrir para que no suceda. Hoy vamos a arrancar un nuevo tipo de programa. Y la idea surgió a partir de todas estas reflexiones que he ido contando. Bueno, no sé yo muy bien si son reflexiones o desvaríos del abuelo Cebolleta. Pero vamos, lo cierto es que tanto en la informática como en el derecho y la vida, cada vez que sucede un evento hay que tener preparada una respuesta al mismo. Como cuando programamos en BASIC o cuando utilizamos la función sin una hoja de cálculo. Si ocurre tal, hacemos cual. Si no, hacemos esto otro. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer con esta nueva sección del programa que comienza hoy. Dar una guía práctica de qué hacer cuando sucede un determinado evento. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando tienes un accidente de tráfico? ¿O qué hacer cuando te dan una carta de despido? ¿O qué sé yo? ¿Qué hacer cuando te llega una citación judicial? La idea es darte una guía práctica para que sepas manejar tus derechos si se presenta una de esas situaciones que te iremos planteando. Y para esta nueva tarea tenemos a una nueva colaboradora que se une al staff de Café Jurídico. Se trata nada más y nada menos que de Esperanza Palacio Muñoz, que vino a contarnos su caso de éxito hace solo unas semanas. Y bueno, la verdad es que nos lo pasamos tan bien grabando y charlando que al final se incorpora con sección propia al programa.
Bienvenida Esperanza, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de octubre. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo, como ves, ya llevo un rato dándole vuelta a esta sección para presentarla, pero si te parece, de manera muy sintética, cuéntanos en qué va a consistir. Sí, pues básicamente el programa de qué hacer cuando nos pasa algo es intentar dar respuesta a todas esas dudas que nos surgen en el día a día, cómo dar respuesta jurídica pues a los problemas habituales, de caídas, posibles contratos, vuelos cancelados, mil cosas que nos pueden ocurrir en nuestro día a día y que muchas veces no somos conscientes de que tienen respuesta jurídica mucho más fácil de la que puede parecer en un inicio. Bien, en un momento vamos a arrancar con el primer qué hacer cuando y va a ser dedicado a qué hacer cuando te caes en un establecimiento público. Como un súper o similar, pero antes de que se me olvide, como me pasó en el programa del jueves pasado, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, uno de los accidentes más comunes que nos solemos encontrar en los establecimientos públicos es cuando se produce algún tipo de caída dentro de los mismos. Esperanza, ¿en qué supuestos podemos llevar a cabo una reclamación? Podemos reclamar al súper o al supermercado cuando, como consecuencia de esa caída, hayamos sufrido un daño que sea evaluable e indemnizable económicamente. ¿Qué podemos reclamar en este tipo de casos? Se puede reclamar todo, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que justificarlo. Entonces, en primer lugar, si nos caemos pero no nos ha pasado nada, evidentemente no podemos reclamar nada al establecimiento, ¿no? Si tenemos algún daño, ya sea material o físico o moral, será imprescindible avisar al establecimiento de la caída y acudir al establecimiento, al centro de salud más próximo para valorar todos estos daños. Si posteriormente se produce un daño moral, un daño psicológico, o vemos que se ha producido alguna rotura del móvil o de lo que sea, tendremos que notificarlo igualmente al establecimiento para poder acreditar luego posteriormente que esa caída ha provocado ese daño. Y los daños pueden ser eso, desde la rotura del móvil o un dolor que impida la correcta movilidad hace unos días porque te has hecho un esguince, e incluso hasta una fractura de cadera o de codo porque que requiere incluso una intervención quirúrgica, perdón. Perfecto. Aunque ya ha quedado claro de lo que has dicho, prefiero enfatizar porque se trata de una pregunta que suelen hacernos mucho en los despachos, al menos en el mío, desde luego. ¿El susto como tal es susceptible de reclamación? Me refiero. ¿Es reclamable ese daño potencial que no se ha llegado a materializar? No, salvo que el susto derive en alguna patología psicológica o psiquiátrica, no podría reclamarse. O sea, si una persona se ha caído pero no se ha hecho nada, lo único que podríamos hacer ahí como accidentados sería presentar una queja al centro por el riesgo que conlleva esa zona que puede provocar caídas, pero no podríamos reclamar ningún tipo de indemnización. El miedo a haberse podido hacer algo y si me llego a caer de otra manera me hubiese roto el codo, no podríamos reclamarlo. O sea, solo lo que hemos dicho, el que esto derive en algún daño psicológico que pueda ser determinado por algún especialista. Vale. Una vez hemos aclarado qué se puede reclamar y en qué casos es posible hacerlo, vamos con la siguiente cuestión. ¿Todas las caídas que se produzcan son susceptibles de reclamación? No, siempre tiene que haberse producido un daño, tanto material como físico, porque si no tienes daño, falta uno de los requisitos esenciales para poder reclamar. Hay ocasiones en las que una persona, por tener una patología previa, hablando un poco tal que tenga algún problema de movilidad o que no vea bien o que sea torpe, puede generar algún tipo de concurrencia de culpas. En ese caso sí que el establecimiento, lo lógico sería que acreditara que ha existido alguna cosa que ha impedido que fuera suya la responsabilidad al 100%. ¿Cómo funciona la carga de la prueba tanto en un sentido como en otro? Esto es, para reclamar al establecimiento los daños y para alegar la concurrencia de culpas por parte del establecimiento.
la ley de enjuiciamiento civil establece que la carga de la prueba corresponde a quien quiere acreditar, ¿no? Básicamente. En este caso, la parte actora, que seremos los accidentados tenemos la obligación de probar que el daño se ha producido como consecuencia de un resbalón porque había agua en el suelo, una baldosa levantada, cualquier cosa. Y el establecimiento, si quiere reducir esa indemnización por una concurrencia de culpas, estará obligado a acreditar que ha habido alguna situación que rebaje esa cuantía. Si no hay causa que acredite que el establecimiento o no ha puesto las medidas suficientes para evitar esa caída, o por ejemplo, si había agua derramada en el suelo, si no avisa o se acaba de fregar, si no se avisa con la zona que está recién fregada, con un cono de estos amarillos que suele haber de zona recién fregada, o si hay un punto o se acaba de caer un bote, que puede ser también que se haya caído un bote y que la siguiente persona se tropiece con él. Eso es un hecho fortuito que no tiene la responsabilidad, no tiene la carga de soportar, no tiene el deber jurídico de soportar el establecimiento la responsabilidad que dé lugar a esa caída. ¿Qué pasos debe seguir un usuario para defender sus derechos en esos primeros momentos en los que se produzca la caída y que muchas veces por los nervios de la situación y por todo lo que acontece no se llevan a cabo correctamente? Lo primero que tiene que hacer es avisar al establecimiento de la caída, o sea, al personal que tenga más cerca, el notificar esa caída. Si hay testigos, que normalmente suele haber algún testigo, intentar pedirle los datos, el teléfono, para poder localizarles posteriormente si es necesario. Si estamos en unas circunstancias en las que podemos hacer fotos del lugar, hacer fotos, porque es muy importante para poder luego reclamar. Y de hecho, si una persona se ha caído y necesita atención médica, incluso si ha acudido una ambulancia, pues nos tenemos que quedar el parte de asistencia para poder solicitar también posteriormente la historia clínica y acreditar que se ha producido esa caída en el centro y así poder ver los daños que ha provocado esa caída. ¿Qué plazo hay para reclamar desde que se ha producido la caída? Al ser responsabilidad extracontractual tenemos el plazo de 1 año, en principio desde que se produce la caída, pero si se han producido daños, como por ejemplo una intervención posterior que haya sido necesaria, una fractura de cadera, pues esa cadera tiene que ser intervenida, pues eso desde el alta médica, desde el alta hospitalaria, podremos reclamar, tendremos 1 año para poder reclamar. Pues con estas claves creo que ya sabes todo lo que hay que hacer para salvaguardar tus derechos o los de tus allegados y conocidos cuando se produzca una caída en el interior de un establecimiento. ¿Qué te parece este nuevo formato del programa? Me encantaría conocer tu opinión, la cual puedes hacerme llegar desde nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. Recordarte que también puedes comentarnos, seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Podimo, Amazon Music, Google Podcast, YouTube y así hasta más de 35. En cualquier caso, nos escucha desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Vamos a ir terminando ya por hoy. Te abro el micrófono un segundito, Esperanza, para que puedas despedirte de nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.